Historia de la estupidez humana, un libro de Paul Tabori. Introducción. Algunos nacen estúpidos, otros alcanzan el estado de estupidez, y hay individuos a quienes la estupidez se les adhiere. Pero la mayoría son estúpidos no por influencia de sus antepasados o de sus contemporáneos. Es el resultado de un duro esfuerzo personal. Hacen el papel del tonto. En realidad, algunos sobresalen y hacen el tonto cabal y perfecto. Naturalmente, son los últimos en saberlo, y uno se resiste a ponerlos sobre aviso, pues la ignorancia de la estupidez equivale a la bienaventuranza. La estupidez, que reviste formas tan variadas como el orgullo, la vanidad, la credulidad, el temor y el prejuicio, es blanco fundamental del escritor satírico, como Paul Tabori nos lo recuerda, agregando que ha sobrevivido a millones de impactos directos sin que estos la hayan perjudicado en lo más mínimo. Pero ha olvidado mencionar, quizás porque es demasiado evidente, que si la estupidez desapareciera, el escritor satírico carecería de tema, pues como en cierta ocasión lo señaló Christopher Morley, en un mundo perfecto nadie reiría. Es decir, no habría de qué reírse, nada que fuera ridículo, pero podría calificarse de perfecto a un mundo del que la risa estuviera ausente. Quizás la estupidez es necesaria para no solo empleo al autor satírico, sino también entretenimiento a dos núcleos minoritarios. Uno, los que de veras son discretos, y dos, los que poseen inteligencia suficiente para comprender que son estúpidos. Y cuando empezamos a creer que una ligera dosis de estupidez no es cosa tan temible, Tabori nos previene que en el transcurso de la historia humana la estupidez ha aparecido siempre en dosis abundantes y mortales. Una ligera proposición de estupidez es tan improbable como un ligero embarazo. Más aún, las consecuencias de la estupidez no solo son cómicas, sino también trágicas. Son reideras, pero ahí concluye su utilidad. En realidad, sus consecuencias negativas a todos influyen, y no solo a quienes la padecen. El mismo factor que antaño ha determinado persecuciones y guerras puede ser la causa de la catástrofe definitiva en el futuro. Pero encaremos el problema con optimismo, acabando con la raza humana. La estupidez acabaría también con la propia estupidez, y ese es un resultado que la sabiduría nunca supo alcanzar. En su inquieto y fecundo libro, Paul Tabori describe los aspectos
divertidos y las horribles consecuencias de la estupidez. El lector ríe y llora ante el espectáculo humano y sobre todo reflexiona, a menos naturalmente que el lector sea estúpido. Pero no es probable que la persona estúpida se sienta atraída por un libro como este. Una de las concomitantes de la estupidez es la pereza. Y en nuestro tiempo hay cosas más fáciles que leer un libro, especialmente un libro sin ilustraciones y que no ha sido condensado. Tampoco trae un cadáver en la cubierta ni una joven bella apasionada. Sin embargo, un lector que supere esta introducción y en breve primer capítulo hallará después abundante derramamiento de sangre y erotismo, y después ingenio, rarezas, fantasmas y exotismo. Quizás no existe argumento porque esta obra no es de ficción, pero hay algunos episodios auténticos o por lo menos bastante probados, cualquiera de los cuales podría servir de base a un cuento o a una pesadilla. Tabori muy bien podría haber llamado a su libro La anatomía de la estupidez, pues ha encarado el tema con el mismo bagaje de erudición y de entusiasmo que Robert Burton aplicó en La anatomía de la melancolía. Aquí lo mismo que en el tratado del siglo XVII, hallamos una sorprendente colección de conocimientos raros, cuidadosamente organizados y bien presentados. Aparentemente Tabori leyó todo lo que existe sobre el tema. De Erasmo a Shaw y de Oscar Wilde a Oscar Hammerstein. El autor revela el tipo de curiosidad intelectual que no se atiene a las fronteras establecidas por la cátedra universitaria o por las especialidades científicas y que está tan difícil hallar en nuestros días. A semejanza del estudioso europeo de la generación anterior o del hombre culto del Renacimiento, pasa fácilmente de la historia a la literatura y de esta a la ciencia, citando raros volúmenes de autores franceses, alemanes, latinos, italianos y húngaros. Sin embargo, su prosa nunca es pesada ni pedante. En lugar de exhibir un arsenal de notas eruditas, oculta las huellas de su trabajo del mismo modo que el carpintero elimina el aserrín dejado por la sierra. Aunque Tabori dice modestamente que su libro, que es mero muestrario, se trata de un muestrario profundamente significativo. Si, como dice el autor, esta no es la historia completa de la estupidez, solo nos resta sentirnos impresionados y deprimidos ante la vastedad del tema. Sería lamentable llegar a la conclusión de que es posible escribir sobre la estupidez del hombre un libro más voluminoso que sobre su sabiduría. La fascinación que ejerce la obra de Tabori proviene precisamente de la variedad de los temas abordados. Obras antiguas, medievales y modernas le han suministrado toda suerte de hechos increíbles y de leyendas creíbles sobre este astro siniestro que difunde la muerte en lugar de la vida. El autor cita sorprendentes ejemplos de estupidez relacionados con la codicia humana, el amor
a los títulos y a las ceremonias, las complicaciones del burocratismo, las complicaciones no menos ridículas del aparato y de la jerga jurídica, la fe humana en los mitos y la incredulidad de los hechos, el fanatismo religioso, sus absurdos y manías sexuales y la tragicómica búsqueda de la eterna juventud. Sí, este es el lamentable archivo de la humana estupidez, desde los vanos ritos de Luis XIV hasta la autocastración de la secta religiosa de los Scopsi. Desde el miembro de la Academia Francesa de Ciencias que obstinadamente insistió en que el invento de Edison, el fonógrafo, era burdo truco de ventrílocuo, a la técnica de Hermippus, que aseguraba la prolongación de la vida mediante la inhalación del aliento de las jóvenes doncellas, desde la fe en la vid que producía sólidas uvas de oro, al bibliófilo italiano que consagró 25 años a la creación de una biblioteca de los libros más aburridos del mundo. Cuán estúpidos somos los mortales. En general, Paul Tabori se contenta con relatar la historia de la estupidez, acumulando ejemplos y más ejemplos en su condición de estudioso objetivo. No deduce moralejas ni extrae lecciones. Sin embargo, como hombre sensible que es, experimenta dolor y desaliento. La estupidez, nos dice con tristeza, es el arma más destructiva del hombre, su más devastadora epidemia, su lujo más costoso. Sugiere Tabori una cura efectiva de la estupidez, anticipa el pronto fin de esta peste, tiene algunas ideas relacionadas con la salud de la psiquis y alienta ciertas esperanzas, pero conoce demasiado bien a la raza humana, de modo que no puede prometer mucho. Habida cuenta de la experiencia de siglos, abrigar mayores esperanzas sería también dar pruebas de estupidez. La ciencia natural de la estupidez. Este libro trata de la estupidez, la tontería, la imbecilidad, la incapacidad, la torpeza, la vacuidad, la estrechez de miras, la fatuidad, la idiotez, la locura, el desvarío. Estudia a los estúpidos, los necios, los seres de inteligencia menguada, los de pocas luces, los débiles mentales, los tontos, los bobos, los superficiales, los mentecatos, los novatos y los que chochean, los simples, los desequilibrados, los chiflados, los irresponsables, los embrutecidos. En él nos proponemos presentar una galería de payasos, simplotes, badulaques, papanatas, peleles, sotes, bodoques, pasguatos, sopencos, estólidos, majaderos y energúmenos de ayer y de hoy. Describirá y analizará hechos irracionales, insensatos, absurdos, tontos, malconcebidos, imbéciles y por ahí adelante. Hay algo más característico de nuestra humanidad que el hecho de que el Thesaurus de Roget consagre 6 columnas a los sinónimos, verbos, nombres y adjetivos de la estupidez, mientras a la palabra sensatez apenas ocupa una. La locura es fácil blanco y por
su misma naturaleza, la estupidez se ha prestado siempre a la sátira y la crítica. Sin embargo, y también por su propia naturaleza, ha sobrevivido a millones de impactos directos sin que estos la hayan perjudicado en lo más mínimo. Sobrevive triunfante y gloriosa, como dice Schiller. Aún los dioses luchan en vano contra ella. Pero podemos reunir toda clase de datos de carácter semántico sobre la estupidez y a pesar de ello hallamos muy lejos de aclarar o definir su significado. Si consultamos a los psiquiatras y a los psicoanalistas, comprobamos que se muestran muy reticentes. En el texto psiquiátrico común hallaremos amplias referencias a los complejos desequilibrios, emociones y temores, a la histeria, la psiconeurosis, la paranoia y la obsesión y los desórdenes psicosomáticos, las perversiones sexuales, los traumas y las fobias son objeto de cuidadosa atención, pero la palabra estupidez rara vez es utilizada y aún se evitan sus sinónimos. ¿Cuál es la razón de este hecho? Quizás que la estupidez también implica simplicidad y también puede afirmarse que es el psicoanálisis se siente desconcertado y derrotado por lo simple, al paso que prospera en el reino de lo complejo y de lo complicado. He hallado una excepción, puede haber otras. El doctor Alexander Feldman, uno de los más eminentes discípulos de Freud. Este autor ha contemplado sin temor el rostro de la estupidez, aunque no le ha consagrado mucho tiempo ni espacio en sus obras. Contrástase siempre la estupidez, dice, con la sabiduría. El sabio, para usar una definición simplificada, es el que conoce las causas de las cosas. El estúpido las ignora. Algunos psicólogos creen todavía que la estupidez puede ser congénita. Este error bastante torpe proviene de confundir al instrumento con la persona que lo utiliza. Se atribuye la estupidez a defecto de cerebro. Afírmase, cierto misterioso proceso físico que coarta la sensatez del poseedor de ese cerebro, que le impide reconocer las causas, las conexiones lógicas que existen detrás de los hechos y de los objetos, y entre ellos bastará un ligero examen para comprender que no es así. No es la boca del hombre la que come, que es el hombre que come con su boca. No camina la pierna. El hombre usa la pierna para moverse. El cerebro no piensa, se piensa con el cerebro. Si el individuo padece una falla congénita del cerebro, si el instrumento del pensamiento es defectuoso, es natural que el propio individuo no merezca el calificativo de discreto, pero en ese caso no lo hallaremos estúpido. Sería mucho más exacto afirmar que estamos ante un idiota o un loco. ¿Qué es entonces un estúpido? El ser humano, dice el doctor Feldman, a quien la naturaleza ha suministrado órganos sanos y cuyo instrumento raciocinamente carece de defectos, a pesar de lo cual no sabe usarlo correctamente. El defecto reside, por lo tanto, en el instrumento, sino en su usuario, el ser humano, el ego humano que utiliza y dirige el instrumento. Supongamos
que hemos perdido ambas piernas. Naturalmente no podemos caminar. De todos modos, la capacidad del caminar aún se encuentra oculta en nosotros. Del mismo modo, si un hombre nace con un cierto defecto cerebral, ello no lo convierte necesariamente en idiota. Su obligada idiotez proviene de la imperfección de su mente. Esto nada tiene que ver con la estupidez, pues un hombre cuyo cerebro sea perfecto puede, a pesar de todo, ser discreto, puede, a pesar de todo, ser estúpido. El discreto puede convertirse en estúpido y el estúpido en discreto, lo cual naturalmente sería imposible si la estupidez obedeciera a defectos orgánicos, pues estas fallas generalmente revisten carácter permanente y no pueden ser curadas. De este punto de vista, la famosa frase de Oscar Wilde conserva su validez: no hay más pecado que el de la estupidez, pues la estupidez es en considerable proporción el pecado de omisión, la perezosa y a menudo voluntaria negativa a utilizar lo que la naturaleza nos ha dado, o la tendencia a utilizarlo erróneamente. Debemos subrayar, aunque parezca una perogrullada, que el conocimiento y sabiduría no son conceptos idénticos ni necesariamente coexistentes. Hay hombres estúpidos que poseen amplios conocimientos. El que conoce las fechas de todas las batallas o los datos estadísticos, el que conoce las fechas de todas las batallas o los datos estadísticos de las importaciones y de las exportaciones puede, a pesar de todo, ser un imbécil. Hay hombres discretos cuyos conocimientos son muy limitados. En realidad, en la extraordinaria abundancia de conocimientos a menudo disimula la estupidez, mientras que la sabiduría de un individuo puede ser evidente a pesar de su ignorancia, sobre todo si la posición que ocupa en la vida no nos permite exigirle conocimientos ni educación. Lo mismo nos ocurre con los animales, los niños y los pueblos primitivos. Admiramos la sagacidad natural de los animales, la vivacidad natural del niño o del hombre primitivo. Hablamos de la sabiduría de las aves migratorias capaces de hallar un clima más cálido cuando llega el invierno, o del niño que sabe instintivamente cuánta leche puede absorber su cuerpo, o del salvaje que en su medio natural se sabe adaptarse a las exigencias de la naturaleza. Si nuestra pierna o nuestro brazo nos ofende o exclama con elocuencia Burton en la anatomía de la melancolía, nos esforzamos echando a mano de todos los recursos posibles por corregirla, y si se trata de una enfermedad del cuerpo mandamos llamar a un médico, pero no prestamos atención a las enfermedades del espíritu. Por una parte nos acecha la lujuria y por otra lo hacen la envidia, la cólera y la ambición. Como otros tantos caballos desbocados, nos desgarran las pasiones, que son algunas fruto de nuestra disposición y otras del hábito, y una es la melancolía y otra la locura. Y quien busca ayuda y reconoce su propio error o sabe que está enfermo, como aquel estúpido individuo que
apagó la vela para que las pulgas que lo torturaban no pudiesen hallarlo. Burton señala aquí una de las principales características de la estupidez: apagar la vela, ahogar la luz, confundir la causa y el efecto. Las pulgas que nos pican prosperan en la oscuridad, pero nuestra estupidez supone que si no podemos verlas, ellas tampoco nos verán. Del mismo modo que el hombre estúpido vive siempre en la inconsciencia de su propia estupidez, el hombre realmente discreto lo es sin pensar. Su mente no es la fuente de su propia sabiduría, sino más bien el recipiente y el órgano de expresión. El ego que piensa correctamente no tiene otra tarea que la de tomar nota de los deseos instintivos. A lo sumo decide si es conveniente o no seguir estos impulsos en las circunstancias dadas. Esta crítica no constituye una cualidad independiente del ego pensante, sino desarrollo final de un proceso instintivo. Cuando cobra caracteres conscientes o superconscientes, fracasa. Como previene Hazlitt, la afectación del raciocinio ha provocado más locuras y determinado más perjuicios que ningún otro factor. En los niños y en los pueblos primitivos se observa que el pensamiento está consagrado casi exclusivamente a la autoexpresión y no a la creación, pues toda la actividad creadora es siempre el resultado del instinto, por mucho que nos esforcemos por infundirle carácter consciente. Existen individuos a quienes el instinto y el pensamiento están totalmente fusionados. En tal caso, nos hallamos frente a un genio, un ser humano capaz de expresar cabalmente sus cualidades humanas. Pero esto es posible únicamente cuando el hombre no utiliza el pensamiento para disimular sus propios instintos, sino más bien para darles más perfecta expresión. Todos los grandes descubrimientos son fruto de la perfecta cooperación entre el instinto y la razón, dice el doctor Feldman. En la práctica médica, a menudo observamos que los medios de expresión, el proceso de pensamiento parece desplazar completamente los instintos, monopolizando o usurpando el lugar de estos. El pensamiento es esencialmente una inhibición, y si domina la vida espiritual del individuo puede determinar la parálisis total de las emociones. En este caso nos hallamos ya ante una condición patológica relacionada con el sentimiento de la anormalidad y de la enfermedad, capaz de provocar sufrimientos y de obligar al hombre a negar una de las más importantes manifestaciones de la vida humana, sus emociones. Por lo tanto, es posible alcanzar la sabiduría por dos caminos: absteniéndose totalmente de pensar y confiando exclusivamente en los instintos, o pensando por solo para expresar el propio yo. En su condición de seres emocionales, todos los hombres son iguales, del mismo modo que solo existen pequeñas diferencias anatómicas entre todos los miembros de la raza humana. Por consiguiente, el hombre estúpido es tal porque no quiere o no se atreve a expresar su propio yo, o porque
Su aparato pensante se ha paralizado de modo que no es apto para la autoexpresión, de modo que el individuo no puede ver u oír las directivas impartidas por sus propios instintos. Toda actividad humana es autoexpresión. Nadie puede dar lo que no lleva en sí mismo. Cuando hablamos o escribimos o caminamos o comemos o amamos, estamos expresándonos, y este yo que expresamos no es otra cosa que la vida instintiva con sus dos fecundas válvulas de escape, el instinto de poder y el instinto sexual. Los animales, los niños, los hombres primitivos se esfuerzan por expresar su voluntad y sus deseos solo con el fin de satisfacer o de realizar su propia voluntad. El obstáculo fundamental y expresión de la voluntad humana es la naturaleza misma, pero en el transcurso del tiempo se ha desarrollado cierta instintiva cooperación entre la naturaleza y el hombre, sobre todo que al fin ambos factores son casi idénticos y por lo menos uno de ellos se ha subordinado completamente al otro. La vida social del hombre y la vida cultural de la humanidad se han desarrollado de un modo extraño. La expresión de la voluntad y del deseo ha tropezado con dificultades cada vez mayores. De ellas, la primera y principal reviste carácter esencialmente ético, pero expresar el deseo de la voluntad ha sido siempre necesidad fundamental y general del hombre, independientemente de las normas éticas a las que debió someterse. Digamos de pasada que dichas normas constituyen el fundamento de toda nuestra naturaleza, pero en esencia todas las realizaciones culturales de la humanidad son expresiones de la voluntad humana, es decir, realizaciones de deseos humanos. Y esta es la razón, afirman algunos psicólogos, de que puedan existir seres estúpidos, es decir, de que sea posible la contradicción entre el Homo sapiens y la estupidez. Si el esfuerzo por satisfacer los propios deseos o por expresar la propia voluntad tropieza con las resistencias excesivas, dicha resistencia cobra carácter general e incluye al instrumento fundamental de expresión, el pensamiento. Quizás esto parezca demasiado retorcido y complejo, pero un ejemplo sencillo servirá de aplicación. Consideremos la estupidez aguda y temporaria que es fruto de la vergüenza. El sentimiento de vergüenza es más intenso y más frecuente durante la pubertad. Arraiga en la sexualidad y responde al hecho de que la madurez sexual resulta cada vez más evidente. El ego educado para negar u ocultar esta situación siente que sea cual fuere la actitud que adopte, hablar, caminar, etcétera, siempre está expresando lo que precisamente se le ha enseñado a ocultar. De este modo se crea una situación en virtud de la cual el adolescente no puede expresarse, es decir, el sujeto no quiere hacerlo. Hay un violento choque entre el sujeto y la realización, entre la voluntad y las fuerzas deformadoras. En la mayoría de los casos triunfa la represión, la derrota del deseo y de la voluntad aparece como expresión de estupidez. Las risitas de las muchachas en el paso
vacilante y el torpe de los adolescentes, las extrañas contradicciones de la conducta de aquellas y de estos son consecuencia de este conflicto. Durante el desarrollo del ser humano, el constante esfuerzo por obtener poder, la vergüenza subconsciente ante el propio egocentrismo y la estupidez aguda a la temporaria que esta vergüenza provoca surgen con caracteres cada vez más destacados, sea cual fuere el centro de la actividad individual. El hombre aspira a destacarse del resto, ya se trate de jugar a los naipes o de amasar una fortuna. Al mismo tiempo teme que su intención sea evidente o demasiado evidente, procura ocultarla, pero le inquieta la posibilidad de que sus esfuerzos por disimularla fracasen o de que se frustre su propia ambición. Por eso, en muchos casos, se abstiene de actuar estupidez pasiva o actúa erróneamente estupidez activa. Si este sentimiento de vergüenza se torna crónico, también la estupidez se convierte en condición crónica. Con el tiempo, el hombre olvida que su estupidez no es más que un desarrollo secundario. Se siente como si su condición fuera la de un estúpido nato. A medida que la estupidez lo envuelve y que se registra a ella, le es cada vez más difícil adquirir conocimientos y la ignorancia se suma a la estupidez, de modo que un par de anteojeras se agrega al otro. Por consiguiente, la estupidez es esencialmente miedo, nos dice el doctor Feldman. Es el temor a la crítica, el temor a otras personas o al propio yo. Por supuesto, la estupidez tiene diferentes formas y manifestaciones. Algunas personas son estúpidas solo en su círculo familiar inmediato, con sus ciertas relaciones o en público. Algunas son estúpidos solo cuando necesitan hablar, otros cuando se ven obligados a escribir. Todas estas estupideces limitadas pueden combinarse. Ocurre a menudo que los niños se muestran brillantes e inteligentes en el hogar, pero no en la escuela. En otros casos, obtienen buenos resultados en la escuela, pero en el hogar revelan escasa capacidad. Ciertas personas demuestran estupidez en las relaciones con el sexo opuesto, padecen una forma de impotencia mental. Hay hombres que preparan cuidadosamente el principio de la conversación y luego no saben qué decir. Se retraen y renuncian a la tentativa para evitar la derrota. El mismo fenómeno se observa en muchas mujeres, aunque ellas pueden refugiarse en la convención todavía vigente, según la cual el hombre le toca llevar el peso principal de la conversación. La estupidez y el temor son sinónimos absolutos. Charles Richet, el eminente psicólogo e investigador de ciencias ocultas, encaró derechamente el problema y luego resolvió esquivarlo. Su definición es de carácter negativo. Estúpido no es el hombre que no comprende algo, sino el que lo comprende bastante bien y sin embargo procede como si no entendiera. Yo diría que esta frase incluye demasiados elementos negativos. El doctor L. Lowenfeld, cuya obra Über die Dummheit sobre la estupidez, de casi 400 páginas, alcanzó
2 ediciones entre 1909 y 1921. Enfoca el problema de la estupidez desde el punto de vista médico, pero este autor se interesa más por la clasificación de la definición. Agrupa el siguiente modo las formas de expresión a través de las cuales se manifiesta la estupidez. Estupidez general y parcial, la inteligencia defectuosa de los hombres de talento, la percepción inmadura, la escasa capacidad de juicio, la desatención, las asociaciones torpes, la mala memoria, la torpeza, la simplicidad, la megalomanía, la vanidad, la temeridad, la sugestionabilidad, el egotismo, la estupidez y la edad, y la estupidez y el sexo, la estupidez y la raza, la estupidez y la profesión, la estupidez y el medio, la estupidez en la vida económica y social, en el arte y la literatura, en la ciencia y la política. La famosa obra del profesor W.B. Pitkin, A Short Introduction to the History of Human Stupidity, fue publicada en 1932, el mismo año en que publicó su libro aún más famoso, Life Begins at 40. La breve introducción ocupa 574 páginas, la cual demuestra tanto el respeto del profesor Pitkin por su tema sobre la propia convicción de que el asunto es prácticamente inagotable, pero también él evita ofrecer una definición histórica o psicológica. El propio Richet, en su breve Le Homme Stupid, no encara definiciones ni clasificaciones, describe entre otras las estupideces del alcohol, del opio y de la nicotina, la necesidad de la riqueza y de la pobreza, de la esclavitud y del feudalismo. Aborda los problemas de la guerra, de la moda, de la semántica y de la superstición. Examina brevemente la crueldad hacia los animales, la destrucción bárbara de las obras de arte, el martirio de los precursores, los sistemas de tarifas protectoras, la explotación miope del suelo y muchos otros temas. Richet no atribuyó a su libro carácter de estudio científico. Se satisfizo con presentar algunos ingeniosos y variados pensamientos y ejemplos. Algunos de los capítulos poco tienen que ver con la estupidez, y para establecer cierta tenue relación entre el tema y el desarrollo se ve obligado a ampliar desmesuradamente el sentido de la expresión. Max Kemmerich consagró toda su vida a reunir hechos extraños y desusados de la historia de la cultura de la civilización. Sus obras, entre las que se cuentan Culture Curiosa, Modern Culture Curiosa y la extensa Aus der Geschichte der Menschlichen Downheit, primera edición, Múnich 1912, son esencialmente apasionados ataques contra las iglesias, contra todas las religiones establecidas y contra los dogmas religiosos. Kemmerich era libre pensador, pero de un tipo especial, pues carecía del atributo más esencial del libre pensador, la tolerancia. La tremenda masa de chismes históricos, rareza y material iconoclasta que reunió incluyen apenas unas pocas contribuciones pertinentes a la historia de la humana estupidez. El húngaro, el doctor Iván Rachbeck, consagró casi 10 años a reunir materiales y a describir sus 3 libros sobre la estupidez humana. Los 3 volúmenes se denominan La historia cultural de la estupidez,
nuevas estupideces de la historia cultural de la humanidad y título un tanto optimista, El fin de la estupidez humana. El doctor Reid Beck, juez retirado, que durante la mitad de su vida había observado las locuras y los vicios humanos con ojo frío y jurídico, estaba ampliamente equipado para la tarea. Era lingüística, experto historiador y hombre de profundas simpatías liberales, pero también tenía limitaciones confesadas francamente por él, puesto que escribía en la Hungría semifascista. Debía limitarse al pasado y evitar cualquier referencia a la política. No intentó analizar ni realizar un estudio global. Su objetivo fue entretener e instruir al lector, dividiendo a las locuras humanas en distintos grupos. Las 800 páginas de sus 3 volúmenes representan quizás la más rica fuente de materiales originales sobre la estupidez humana. Remontándonos a la historia, hallamos otros exploradores de esta selva lujuriosa y prácticamente infinita. En 1875, Johann Christian Adelung, autor prolífico, lingüista y bibliotecario jefe de la Biblioteca Real de Dresde, publicó en forma anónima un Geschichte der menschlichen Narrheit. Esta enorme obra estaba compuesta por 7 volúmenes, pero su título fue un error, pues poco tenía que ver con la historia. Era simplemente una colección de biografías, vidas de alquimistas, impostores y fanáticos y religiosos. De ellos, solo unos pocos eran exponentes o explotadores de la estupidez. Sebastián Brand, hijo de un pobre tabernero en Estrasburgo, educado en los principios del humanismo en la Universidad de Basilea, publicó en 1494 su brillante Barco de los Necios. A bordo de esta notable nave dirigida a Narragonia viajaba una colección sumamente variada de tontos, descritos en 112 capítulos distintos, escritos en pareados rimados con el título The Skip of Follies. Fue traducido por Alexander Berkeley, el sacerdote y poeta escocés, aproximadamente 14 años después de la edición original, y difundió en toda Europa la fama de Brand. Digamos de pasada que Berkeley agregó bastante al original. Brand tenía un robusto sentido del humor y él mismo se puso a la cabeza de la tropa de necios, porque poseía tantos libros inútiles que no leía ni entendía. En el barco de los necios, el sentido humanista se combinaba con un espíritu naturalmente poético y agudo, y podemos afirmar que, con ligeras modificaciones de forma, la mayoría de los necios de Brand siguen a nuestro lado. Thomas Müller, continuador e imitador de Brand, se educó en Estrasburgo. Fue ordenado sacerdote en los 19 años y viajó mucho. Estudió en las universidades de París, Freiburg, Colonia, Rostock, Praga, Viena y Cracovia. Su conspiración de los necios y la hermandad de los pícaros revelaron más ingenio y una verba más franca y cruel que el ataque relativamente suave que Brand llevó contra la estupidez. Clérigos, monjes y monjas, varones, salteadores y ricos merecedores recibieron todos implacables castigo. Se presiente en Müller
una conciencia social muy avanzada con respecto a su tiempo, aunque su vida personal poco armonizó con sus principios. En esta incompleta lista de exploradores de la humana estupidez, he dejado para el final el más grande de ellos, el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Es la más aguda sátira y el más profundo análisis de la tontería humana. En la epístola de introducción dirigida a Tomás Moro, el autor nos explica cómo compuso su libro durante sus últimos viajes de Italia a Inglaterra, una atractiva imagen, el rollizo holandés que avanzaba al trote corto de su cabalgadura, deja atrás el mediodía abundoso y claro y se acerca al septentrión turbulento y helado, cavilando sobre la eterna estupidez de la humanidad a la que nunca odió y por el contrario compadeció y comprendió perfectamente. Supuse que este juego de mi imaginación te agradaría más que a nadie, ya que sueles gustar mucho de este género de bromas que no carecen, a mi entender, de saber ni de gusto, y que en la condición ordinaria de la vida te comportas como Demócrito, pues siempre será una injusticia que, reconociéndose a todas las clases de sociedad el derecho a divertirse, no se consienta ningún solaz a los que dedican al estudio, sobre todo si la chanza descansa en un fondo serio y si está manejada de tal suerte que un lector que no sea completamente romo saque de ella más fruto que las severas y aparatosas lucubraciones de ciertos escritores, y por consiguiente, si alguno se considera ofendido o si la conciencia le acusa o por lo menos teme verse retratado en ella, el lector avisado comprenderá desde luego que nuestro ánimo ha sido bien agradar que morder. He citado extensamente a Erasmo porque en estas locas, he citado extensamente a Erasmo porque en estas pocas líneas de su carta de introducción se condensa casi todo el argumento de mi propio libro. Si yo fuera absolutamente honesto, pero ningún autor puede serlo, aún reconocería que en las páginas del elogio de la locura todo está dicho con más brillo, concisión e inteligencia que lo que jamás podría atreverme a esperar de mi propia prosa. Sin embargo, como la humana estupidez se reproduce y florece adoptando formas constantemente renovadas, considero que siempre hay lugar para una nueva obra que describa y explore nuestra infinita locura. En cierto sentido, la estupidez es como la electricidad. El más moderno diccionario técnico dice de la electricidad que es la manifestación de una forma de la energía atribuida a la separación o movimiento de ciertas partes constituyentes de un átomo, a las que se da el nombre de electrones. En otras palabras, no sabemos qué es realmente la electricidad, y aunque suprimamos la palabra subrayada, el resto no constituye una definición. La electricidad es la manifestación de algo, de modo que al esquivar la definición de estupidez, pues el tenor de Feldman o el enfoque negativo de Richet
no son en realidad una definición. Seguimos el precedente establecido por muchos sabios. Cuando yo era niño tenía un tutor privado bastante excéntrico. Yo creía en la eficacia de la memorización de versos o de fechas y poseía audacia suficiente como para atreverse a obligar a su alumno a que hiciera trabajar su propia mente independiente y a menudo dolorosamente. Uno de los ejercicios de lógica que me planteó consistía en establecer la relación entre el sol y una variada colección de cosas: un vestido de seda, una moneda, una pieza escultórica, el diario. No era muy difícil establecer vínculos más o menos directos entre el centro de nuestra galaxia y todo lo que existe sobre la Tierra, y naturalmente mi tutor trataba de demostrar que todo se origina y tiene su centro en el Sol, y que nada puede desarrollarse y sobrevivir sin él. Si podemos definir la estupidez o si solo formulamos una definición parcial, por lo menos podemos tratar de relacionar con ella la mayoría de las desgracias y debilidades humanas, pues la estupidez es como una luz negra que difunde la muerte en lugar de la vida, que esteriliza en lugar de fecundar, que destruye en lugar de crear. Sus expresiones forman legión y sus síntomas son infinitos. Aquí lo podemos describir sus formas principales y realizamos el examen detallado del fenómeno en el cuerpo de este libro. El prejuicio constituye ciertamente una de las formas más notables de la estupidez. Reinhard West, en su Psychology and Order, resume perfectamente las características del fenómeno. El prejuicio humano es universal, su fundamento es la humana necesidad de respeto. Son muchos los medios por los cuales la mente humana puede esquivar los hechos. No existen, en cambio, recursos que permitan anular el deseo individual de aprobación. Los hombres y las mujeres necesitan tener elevada opinión de sí mismos, y con el fin de alcanzar este objetivo es preciso que nos disimulemos de mil modos distintos la realidad de los hechos. Negamos, olvidamos y justificamos nuestras propias faltas y exageramos las faltas ajenas. Pero esto es solo el fundamento del prejuicio. Si, por ejemplo, creemos que todos los franceses son libertinos, todos los negros negados mentales y todos los judíos usureros, solo de un modo vago e indefinido podemos atribuir estas posturas al deseo de autorrespeto. Después de todo, es posible tener elevada opinión de nosotros mismos sin rebajar al prójimo. El prejuicio racial, quizás la forma más común de este matiz de la estupidez, es más o menos universal. Así lo afirma G.M. Stratton en su Social Psychology o International Conduct, y agrega que es característico de la naturaleza humana este tipo particular de prejuicio. Subraya además otros dos importantes aspectos. Comilla, a pesar de su universalidad, rara vez o nunca es innato el prejuicio racial. No nace con el individuo. Los niños blancos, por ejemplo, no demuestran prejuicios contra los de color o contra las niñeras negras hasta que los adultos
se encargan de influirlos en ese sentido. Concepto expresado con más concisión y belleza por Oscar Hammerstein en la famosa canción de South Pacific. Es necesario que te enseñen a odiar. Finalmente dice G.M. Stratton, este universal y adquirido prejuicio racial en realidad nada tiene de racial. Puede observarse que no guarda relación con las características raciales, ni siquiera con las diferencias que existen entre diversos núcleos humanos, sino pura y exclusivamente con el sentimiento de una amenaza colectiva. El llamado prejuicio racial es en realidad una mera reacción biológica del grupo a una pérdida experimentada o inminente, una reacción que no es innata, sino fruto de la tradición renovada por las vivencias de nuestros perjuicios sufridos. Por lo menos superficialmente esta explicación parece bastante razonable y armoniza con la teoría del Dr. Feldman, según la cual toda forma de estupidez es expresión de temor. Pero quizás la cosa no sea tan sencilla, pues si el prejuicio racial, la expresión principal de esta forma particular de imbecilidad, es simplemente asunto de amenaza colectiva, ¿cómo se explica que lo padezcan personas que ni remotamente sufren de amenaza de negros, chinos o judíos? En cambio, la regla tiene gran número de excepciones allí donde la amenaza efectivamente existe, o por lo menos parece existir, a pesar de las opiniones del eminente señor Stratton. Creo que la actitud de los que alientan prejuicios raciales o de cualquier otra naturaleza presupone una condición mental a la que debemos denominar estupidez, aunque solo sea por falta de palabra más apropiada. No es innata. En esto podemos coincidir con el autor de la Social Psychology of International Conduct, y no es natural. Pero aunque ningún individuo se halle completamente liberado de prejuicios, el efecto de sus prejuicios sobre sus actos lo convierte en estúpido reaccionario o hace de él un ser humano equilibrado. En otras palabras, el hombre discreto o inteligente podrá sublimar o superar sus prejuicios. El estúpido será inevitablemente presa de ellos. Hacemos una pausa para continuar en esta lectura altamente valiosa e interesante sobre los estúpidos.